Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo A Patrimonio Vivo que este mes de agosto estamos dedicando al teatro chileno, hoy día con una invitada importante del teatro chileno que es Anita Rips, que ya está aquí conectada con nosotros. Muy buenas noches, Anita. Buenas noches, querido. Estoy silenciando el teléfono porque de repente, si no se silencian los teléfonos, pero porque es importante, no una persona de teatro nomás. Importante, no, de importancia, no creo que tenga tanta importancia, pero agradezco tu presentación. En todo caso, a uno se le sube el... La importancia, Anita, la da el reconocimiento y el cariño que te tiene la gente, que eso es evidente. Ah, lindo. Eso es muy lindo. Eso Sí. es muy lindo. Sí. Si hay una importancia afectiva, siempre es bienvenida. Bien, voy a hacer una presentación de Anita biográfica para que recordemos un poco lo que ha sido su trayectoria y después vamos a dar inicio a la conversación de hoy día. Ana Rips, más conocida como Anita, que ya es un nombre cariñoso, ¿no? Nació en Santiago, es actriz, es directora, ha sido docente y es también académica. Ingresó a estudiar teatro en la Escuela de Arte Dramático de la Pontificia Universidad Católica, egresando ya hacia los finales de la década del 60. Siendo muy joven, mientras estudiaba teatro, el director Fernando Colina la eligió para actuar en la obra Casimiro Vico junto a Justo Ugarte, Violeta Vidaurre y Ramón Núñez. Su debut cinematográfico fue en La Colonia Penal de Raúl Ruiz en el año 1970. Con una extensa carrera televisiva en el área dramática de Televisión Nacional, en telenovelas como La Represa, Estúpido Cupido, Tic Tac, Aquelarre, Amores de Mercado, Pura Sangre. En teatro también se puede destacar su participación en la clásica obra Antígona, en La Celestina, en Mama Rosa, y en otras obras como La Última Edición, Alameda, Todos mienten y se van, y El desmontaje de los Pereira. Ha recibido el premio APES por su participación en Versus como mejor actriz en comedia, premio Pedro Siena por su participación como mejor actriz secundaria en la película La Nana, y el premio Caleuche como mejor actriz de reparto en cine en la película de Silvio Cagliozzi, una hermosa película, Y de pronto el amanecer. En 2018 recibió también un homenaje a su trayectoria por el Sindicato de Actores de Chile. Y ya desde hace un tiempo es decana de la Facultad de Artes de la UNIAC. Bienvenida, Anita Rips, a esta conversación. Y partamos con lo que estás haciendo ahora, porque hace un rato conversábamos que estás preparando una obra, vienes llegando de un ensayo. Cuéntanos un poco de eso para ir iniciando esta conversación. Te agradezco haberte informado también. Y tu pincelada al presentarme trae tantos lindos recuerdos de trayectoria teatral. Pero vamos en lo que estamos. Estoy trabajando una vez más con un grupo maravilloso de actores, con Pablo Green, que es el autor y director. Son todos egresados de la Católica de hace unos años ya. Y por segunda vez yo trabajo con ellos en una obra que se llama, esta obra se llama Atlantium, o El país que no quería dejar de serlo. Y está basado en la historia de las micronaciones. Si alguien quiere saber un poquito más de las micronaciones, traten de rastrearlo.
Googleelo, micronaciones. Son esas personas que toman la decisión de hacer un país dentro de su país porque su país en sí no les gusta. Y muchas veces ese país es su casa, con el patio de adelante, de atrás y el del lado, no es más que eso. ¿Mm? Bueno, estos, ¿por qué se caracteriza este grupo que a mí me encanta? Somos 3 actores nada más, Mario Campo, Coché Raffo y yo, dirigida por Pablo Urbini y un gran equipo que está, por supuesto, atrás. Es largo para nombrarlos a todos, pero van a ir a ver la obra y se van a dar cuenta. ¿Por qué me gusta trabajar con ellos? Porque yo aprendo mucho con ellos. Aprendo mucho porque son afortunadamente más locos que una. Entonces tienen esa locura creativa que es vertiginosa, rupturista, transgresora. Entonces, cosas que probablemente yo, si hiciera una obra, no haría, o no se me ocurriría hacerlas. No es que no las haría porque las censuraría, sino porque no se me ocurriría. Entonces, este ritmo y este vértigo de actuar con ellos es el que a mí me mantiene muy arriba, muy alerta. Es difícil hacer una obra así, es complejo, porque no es una obra de un realismo puro, un clásico puro, es una obra que requiere mucha oreja, requiere también la memorización, es compleja, es una memorización que, porque uno viene de un pensamiento hilado a veces con el otro. No es una obra compleja de ver, por si acaso, porque de repente hay gente que se pone muy postmoderna y entre nosotros no se entiende nada qué es lo que quieren decir las obras que hacen. Porque son tan modernos, tan modernos, tan modernos, que se pasaron como para otra época, entonces uno no entiende nada. Y eso, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque eso aleja mucho al público. Yo creo que el público tiene que encantarse con el teatro, tiene que ser atraído por el teatro. No se tienen que notar los hilos del actor, o sea, tiene que haber un compartir alegría, locura y reflexión, por supuesto, porque esta obra de teatro puede ser todo lo loca que tú quieras, pero hay una reflexión importante tras ella. Y en esto estoy embarcada ahora. Vengo de ensayo con ellos y estamos ensayando a full, full, porque ya la semana que viene estrenamos. El 25, en Matucana 100. Y vamos a estar de jueves a domingos en distintos horarios. Así que por favor estén atentos a los horarios, para que no vayan a decir después que yo dije a las 8 y fue a las 7:30, y después que el domingo a las 6, porque parece que Matucana 100 también se volvió un poquito loca. Y como estamos todos un poquito locos, tengamos una lectura desde la locura, viendo, quiero ir al teatro tal día, a ver, el jueves, ¿a qué hora es? ¿A las 8? A las 8. El viernes es a las 7:30, a las 7:30. Así es de loco todo. Pero yo los invito de corazón que traten de ir a ver esta obra y siéntense, no tratando de ver algo convencional. O sea, les adelanto algo. Somos 3 actores, pero como es una micronación, que es la casa, los patios, el lugar, es una micronación que, por otro lado, digo, existe. Que existe en Australia, que se llama Atlantium. De hecho, ha habido parece que algunos WhatsApp del director con el señor, que es, en realidad, él no es el presidente del país. Él dijo que esto era un imperio, y él es emperador. ¿Qué tú te crees? Pues estamos en contacto con el emperador de Atlantium. Bueno, este Atlantium tiene una lectura profunda del por qué yo me quiero separar de mi país. Entonces, como es tan pobre, está el emperador y tiene una persona a su lado, pero que esa persona es los 30 y tantos ministros que tiene, la señora empleada que tiene el conductor de la televisión que tiene, o sea, es un actor que es fantástico, Coche Raffo, que hace todos esos personajes en uno. Entonces imagínate la locura, ¿sí? Y la exigencia para él.
que es, o sea, si tú te vas a sentar a ir a ver esta obra, tienes que entrar en esa convención de que de pronto estás viendo al mismo, pero te das cuenta porque cambia brutalmente. De partida cambia su cara, su voz, su cuerpo, todo. Y es un ejercicio actoral maravilloso. Creo que es importante que incluso la gente que estudia teatro o que ama el teatro lo vea desde esa perspectiva. No tratando de comprenderlo. Entréguense, sigan, súbanse al tren, súbanse a este avión, a esta micro, a esta patineta en la que nosotros queremos subir para que viajen con nosotros en esta locura y lo pasen bien. Anita, tú has mencionado algunas cosas que son muy propias de un cierto género al interior del teatro, que es un teatro que provoca, que es un teatro que busca, por decirlo de algún modo, una estimulación cognitiva, intelectual, sensorial, que a veces nos acerca a algo que en la estética se relaciona con el arte y que tiene que ver con que el arte, por su capacidad de imaginar, puede acercarnos al delirio, pero al delirio en un buen sentido, como de salirnos de nuestro espacio habitual. Tú como que decías que hay un teatro posmoderno que ya es un poco ultra delirante, ¿ya? Y que uno no alcanza como a... La experiencia puede ser tan desagradable que uno tampoco alcanza a subirse a ese delirio. Cuéntanos un poco cuál es el teatro que a ti más te acomoda, porque estás trabajando ahora con este género. En la obra anterior me decías que también, la el Del montaje de los Pereira. de los Pereira, pero tú has desarrollado una carrera en distintos géneros al interior del teatro. ¿Cuál es el que a ti más te convence como para precisamente llegar al público? No sé si es un convencimiento, porque yo creo que con este estilo, que yo de alguna manera creo que lo ha inventado Pablo Green, de alguna manera, con este estilo también se llega al público. Ahora, a mí, personalmente, el teatro que más me gusta, con el que crecí, el que me hizo hacer cosas, el teatro estoy hablando, es el realismo. Pero el realismo bien entendido. Yo creo que el realismo es lo más difícil de hacer que existe, porque tienes que tener un... Fíjate que siempre he dicho yo que, que el teatro, las artes en general, pero para hacer realismo hay un tema valórico atrás. O sea, tienes que tener una honestidad tan grande para poder mentir con verdad. O sea, no puedes engrupirte al espectador y no puedes decir, mírenme cómo estoy haciendo este personaje. Tienes que ser, desgarrarte, entrar. Tienes que comprender al personaje, por muy espantoso y malo que sea, comprenderlo esencialmente, no justificarlo, porque puedes hacer, te digo, el personaje más atolo del mundo. No lo justifiques, pero tienes que comprender por qué es así. Entonces, eso te hace, como ser humano, ser una persona que puede comprender cuando enfrentas bien el realismo, digo, así apasionadamente como yo lo hago. O sea, para mí hacer realismo es muy, muy difícil, porque es donde en la cancha se ven los gallos. O sea, yo puedo dar 5 volteretas en un escenario, gritar mucho, tirar brillo, purpurina, saltar, qué sé yo, y la gente podrá decir, oh, qué buen actor es. Pero si esa misma persona yo le digo, por favor, entra y di, con verdad, la cena está servida y no puede hacerlo, no es un actor. Para mí, ¿entiendes? El realismo es de una exigencia que desde el silencio nunca es silencio, no es vacío, nunca está vacío. El silencio siempre, en el silencio siempre está ocurriendo algo dentro de ti y eso se está transmitiendo aunque no sea texto.
Ujú, hay una Es expresión en ese silencio. siempre, siempre. Mm, Los silencios, los subtextos, es tan maravilloso enfrentar personajes que realmente te hacen ser tan desgarradoramente verdadero que tú sientes que estás transitando por una cuerda floja cuando estás en el escenario. ¿Sí? ujú, Es, ujú. es una locura, igual es una locura. Una Ah, locura, el realismo hace, es que ser actor, actriz es una locura. Hacer arte es ujú. una locura, pero una locura que nos alimenta, pero el alma nos alimenta, es una buena locura. Anita, y ya que tú eres formadora también, eh, ¿qué orientación temática podríamos entregar como de obras del teatro clásico que fueran parte de este realismo? Y también si puedes rememorar algunas obras del teatro chileno, algunos dramaturgos o algunas obras que podríamos decir que son parte de lo que se ha realizado en Chile, sea de autores clásicos o sea de autores nacionales. En realismo, dices tú, bueno, hay muchas. En Chile hay muy buenos autores de realismo. Bueno, sin ir más lejos, mi querido, y ya que partió, mi querido Alejandro Sieveking, con el que tuve no es honor, el placer, el gusto de haber trabajado con él. Desgraciadamente fue la última obra en la que él actuó, ¿no? Tú la mencionaste hace un rato. Todos mienten y Todos se... mienten y se van. Hice un comentario en prensa de esa obra. Sí. Sí, pues verdad, tienes toda la razón. Claro que sí. Bueno, Alejandro, sin ir más lejos, era un gran autor realista, o sea, de las obras realistas, las clásicas realistas chilenas, las antiguas, las que han pasado a la historia, no podemos olvidar La Remolienda. La Remolienda es una obra realista, pero yo creo que eh, se ha hecho muchas veces, se ha hecho bien, se ha hecho mal, se ha hecho porque es casi como un caballito de batalla para mucha gente hacer La Remolienda porque es entretenida, pero es un clásico. Después yo no puedo dejar de lado a don Juan Radrigán. Don Juan Radrigán, que para mí es muy difícil actuar don Juan Radrigán a las obras de Radrigán, porque él tiene un realismo poético y desgarrador muy importante, muy fuerte. Por eso la gente a veces, por eso cuando enfrentábamos, o yo estaba dando clase, ahora en este momento no estoy dando clase, y nos enfrentábamos a alguna escena de Radrigán, yo le decía, ojo, 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 que este realismo no es un naturalismo como ustedes creen. Hay una poesía dentro de este desgarro, dentro incluso de las grutas, de esta obra increíble que él sacó de una noticia de las hermanas Quispe, ¿no? Hay una poesía, o sea, yo no creo que esas hermanas hayan hablado como las puso a hablar Radrigán. No creo que hayan tenido ese vocabulario, pero por supuesto que él llegó más al alma y entendió cómo ellas debieron haber sido e hizo un lenguaje en el que nosotros recibiéramos el desgarro de ellas, no el naturalismo del lenguaje y con una poética desgarradora, ¿no? Eh, bueno, tenemos a Ribano también como un gran realista y tenemos claro, y tenemos a nuestro, se me va a ir del cerebro seguramente, el, que es joven todavía, claro, porque no tiene la edad de Alejandro, ¿no? A, a- ay, a nuestro que vive en Estados Unidos ahora, a nuestro querido autor que hizo esta obra maravillosa, la rusa, que era con una estufa, que estaba la Paula Zúñiga, qué maravilla, eh, se me va a ir, se me va a ir, ¿no?
Así que si la gente me quiere pelar por esto, pélenme y ayúdenme a acordarme quién es. ¿Mm? Nuestro gran autor. En Chile hay grandes realistas y el realismo, el gran realista, para mí, los grandes realistas del mundo, bueno, un don señor realista fue el señor Ibsen. ¿Mm? Y para qué decir de nuestro amado Chekhov. Es decir, actuar ese realismo yo creo que es muy difícil, pero que te hace crecer una barbaridad, te subyuga, te emociona, te descoloca y te ubica. No sé cómo explicarlo. ¿Es tan loco? Porque te descoloca para ubicarte y para tener un punto de vista frente al mundo, a las actitudes del ser humano, al quehacer, al ejercer la vida. Cuando tú enfrentas un personaje realista de esos niveles, bueno, Antígona también. Cuando yo hice Antígona, que dicho sea de paso fue dirigida por Víctor Jara, era una mezcla de Sófocles con Onuil, y se mezclaron, y era realista, era una obra realista, puede decir un clásico, qué sé yo, pero era realismo. Nosotros estábamos actuando un realismo, ¿m? Con un lenguaje que era el lenguaje que era el lenguaje que se suponía que tenían que era el lenguaje griego de la época, o sea, con una mujer de la edad que tenía una madurez increíble. Por eso a mí me costó tanto hacer Antígona, porque Antígona aparentemente era menor de la edad que yo tenía, pero era una mujeraza griega que, como griega, tenía ese bagaje de vida, y los dioses y el que nosotros no tenemos nada. O sea, con suerte los católicos la Virgen María y los otros tienen alguna, pero nosotros no tenemos esa. Y yo sentía que esta Antígona se paraba al lado mío y yo no podía entrar en ella porque yo era muy chica para ser esa mujer que era más chica que yo, que había sido escrita por estos grandes hombres. eh, y, y como yo trataba de encontrar la verdad en ella, no trataba de hacerme la que estaba haciendo Antígona, porque no puedo actuar así, nunca he podido actuar así. Eh, Me costó mucho, y afortunadamente Víctor, con una sabiduría me guió y pude ser Antígona. Pude sentir como Antígona, pude llorar a mi hermano con verdad, y pude enfrentarme al tirano con una verdad que me dio una lección, porque a los pocos años tuve que estar observando a un tirano y dije, ¿cómo me enfrento a este tirano? Y tuve miedo. No fui Antígona. Yo una de las veces que he tenido miedo en mi vida no estaba yo en Chile cuando fue el golpe militar, pero yo tuve mucho miedo, tenía miedo a la tortura, miedo a que me tomaran presa, por haber hecho nada, por supuesto, o sea, simplemente por pensar distinto. Eh, y recuerdo haber vivido ese miedo de ese Creonte Chet sería, porque Creonte es el de Antígona, y este otro era el señor no, este otro era Pinochet. Y haber hecho, fue muy, muy, muy especial el haberme recordado tan profundamente cuando después, en las épocas del golpe, de un texto de Antígona que yo le decía a Creonte, y ese Creonte en ese momento era Jaime Badel, que de Creonte como Jaime no tiene nada. Y de decirle lo mismo que se le podría haber dicho a Pinochet cuando decía defendemos la patria. Decirle el texto que estaba allí, que era: la patria no es el lugar donde se vierte el sudor, ni la casa que se desmorona envuelta en llamas, ni el sitio donde el hombre inclina la cerviz. No, eso no es lo que el hombre llama patria. Creonte, hijo de Meneceo.
con, Gracias por ese monólogo. es un texto, nunca lo olvidaré, nunca lo olvidaré. Y han pasado unos buenos años, porque yo tenía 22 y ahora tengo unos buenos tantos más. Anita, nombrabas como algunos ejemplos que me hicieron pensar en el teatro, no solo que se representa en el escenario, sino que es una textualidad. Por ejemplo, a Radrigán uno lo lee con placer. Cuando se Sí, enfrenta al libro de Radrigán, donde está en su obra, y es una sí, lectura hermosa, la maravilloso. poética que tiene. Señalaste la obra del Paco Ribano, de Luis Sí, Ribano, que era más conocido como librero que como sí, pues, escritor de teatro, ¿no? sigue Pero estando también, su librería en manos de sus hijas. exacto, Sigue también estando su había una que librería. hacía teatro, ¿no? Sí, pero hacía teatro, pero ahora están más dedicadas a la librería. A la En San librería. Diego 111. Le paso el aviso. Sí. Lleno de libros maravillosos. Hermano de un filósofo chileno muy importante Sí, también, don po. Juan Ribano. Y bueno, uno lee los textos de Isidora Aguirre y también hay en Y esos Dora, textos. maravillosa. Cómo te llevas tú con la lectura? ¿Te gusta la lectura de los textos? Por eso mencionabas a Chekhov también, a Ibsen, que son claramente textos que uno puede no solo verlo en el escenario, sino que es un placer leerlos. A mí la lectura me apasiona. La lectura de teatro la leo de una manera, fíjate que el otro día me di cuenta, la leo de una manera distinta, la veo pensando inmediatamente en la puesta, en los personajes. Primero, por supuesto, hay una lectura emocional de que Radrigán, por ejemplo, leer Radrigán es algo envolvente, bueno, y leer era los clásicos, ¿para qué decir? Mm, me gusta y me gustaba leer Shakespeare, a pesar de que leer Shakespeare no es fácil. ¿Mm? Porque las primeras traducciones con las que yo me topé de la lectura de Shakespeare eran bien malas. Entonces, por eso uno agradece cuando aparece un Nicanor Parra y agarra un Rey Lear y nos acerca un poco a... ¿Mm? No lo chileniza, porque a mí no me gusta el tema de chilenizar las obras clásicas. Eh, pero ha sido para mí, ha sido la lectura compañera de mi vida, tanto de ficción como de teatro, como un poquito lo que caiga, ¿ah? Pero siempre estoy leyendo. Ahora último he tenido poco tiempo para leer y estoy enojada porque hay un libro que le estoy hincando dos libros que le estoy hincando el diente y no he podido con los ensayos y las memorizaciones y la universidad también, porque en la universidad la prioridad son los alumnos y a la, estamos volviendo a la presencialidad y no ha sido fácil volver a la presencialidad. Nos encontramos con chicos jóvenes que están con pena, están dañados, están con nana todavía. La pandemia no fueron vacaciones, la pandemia fue un tiempo de reflexión, un tiempo de maduración, un tiempo de susto, un tiempo de superar, tratar de superar susto y un tiempo para mí, bueno, yo creo que para mucha gente, pero para mí en lo personal, de pérdidas de grandes amigos. Mm, Fue muy duro, muy duro. Y, y para los muchachos jóvenes uno se da cuenta que también ha sido muy, muy complejo. Entonces estamos teniendo que inventar un lenguaje para reencontrarnos en esta presencialidad, pero el arte nos sostiene, el amor a lo que hacemos. Sí, ¿Mm? el arte sirve para sostener los dramas de la existencia, ¿no? Y el teatro en eso ha sido fundamental en Pues, representar el drama, ¿no? no, y el teatro y el arte en general, el arte es muy sanador. Es muy sanador, fíjate que si uno piensa en lo que ha ocurrido entre guerras, ¿qué es lo que ha sacado adelante de entre guerras el arte posteriormente? Desgraciadamente en algunos países, en nuestros países, esperemos que ahora cambie un poco acá, no se ha comprendido que el arte
es una clave para que el hombre sea más persona, más ser humano, más respetuoso, más hermano, más amigo, más valórico, más respetuoso de la tierra, respetuoso de los demás. El arte te sostiene y te enseña eso. Se sabe que los niños cuando empiezan desde chiquitos en el colegio a hacer arte o a ejercer alguna de las líneas del arte o de las disciplinas del arte, tienen mayor capacidad para comprender todo el resto de las asignaturas y de las disciplinas. Eso es sabido. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Que el arte te hace pensar, entonces es peligroso. Y Yo cuando doy una persona piensa, hay peligro. Y cuando hay peligro, hay arte. Entonces mejor que nos estén estos artistas, hagamos farándula. Hacémoslo bien, riámonos mucho, tapemos esta cuestión con risa. Sí. Me gustó principalmente esto de lo que puede provocar el arte. Yo estoy dando ahora este semestre un curso que se llama Lo espiritual en el arte. Ah, Entonces mira. le pregunto a los estudiantes, díganme ustedes si que se han encontrado o no con la belleza, que es esa conmoción que uno queda, oh. Y me dicen, claro, por ejemplo, un paisaje. Y claro, la Claro, belleza nos entrega esa eso, conmoción. Pero eso. el pseudo Longino se preguntaba, ¿y el artista es capaz de entregar esa conmoción? Él responde afirmativamente, Tipo. que sí. Entonces, el O sea, arte nos es el entrega deber, esa el experiencia. deber, yo creo que el deber de un artista es poder arriesgarse para poder entregar esa conmoción. ¿Entiendes? Porque hacer arte es un riesgo. Y no es un riesgo económico. Es un riesgo porque tú te abres, tú te desnudas, tú te entregas. Tú te tienes que tirar a una piscina que no sabes si tiene agua o no. ¿Mm? Se Tú tienes que vivir expone. esta pasión, tienes que exponerte, tienes que estar al borde del abismo, tienes que tocar fondo para salir a flote. Siempre estás en ese estado cuando tú vives el arte de verdad, que para mí es un estado fascinante. Ujú. Y en eso se cruza con el pensamiento, porque pensar también es ponerse en riesgo. Exactamente. Por eso te decía yo que la gente que piensa es gente que, ten cuidado que este piensa mucho, no, no se nos vaya a revolver el gallinero acá por los pensamientos de este. ¿Mm? Sí. O de esta. ¿Mm? Anita, y quiero también aprovechar de hablar de cosas más biográficas y tal vez más íntimas tuyas, pero relacionadas siempre a lo que puede ser la memoria del teatro chileno. Ya. Por lo que leo de tu biografía, tú debes haber sido muy consentida en tu nicho hogareño. Y No tanto, no te creas, ya, y no te creas. y me gustaría saber cómo era la relación o el acceso a la cultura en tu niñez. Ah, ya. Bueno, mi mamá. eh, pero te aclaro primero una cosa, yo no era Lo de consentida. la ¿Ah? consentida. No, no. La consentida. No, no era consentida, era más bien exigida. Bueno, yo nací un mes después que mi padre murió un mes antes que yo naciera. ¿Mm? Entonces yo nací sin papá, así que no me pregunten, no, qué drama, no, no sé, no, no es drama, es así y así es, y no sé lo que tiene el papá, y bueno, debe ser bonito saberlo, pero nunca lo supe y como no lo voy a saber, no lo sé. Pero entonces mi mamá, como yo era hija única y póstuma, no quería, mi mamá era muy exigente, no quería que yo fuera consentida justamente, ni que se me tuviera lástima, ni que se me aquí, que se me allá. Entonces era muy exigente conmigo, muy. No era mala, ¿ah? Pero sí era muy exigente, muy rigurosa. Y yo viví con muchos tíos y tías que, por supuesto, que eran bastante menos exigentes que mi mamá. Entonces, por ese lado yo tenía un cobijo más
de complicidad, del no tener hermanos, por ejemplo, la complicidad con los tíos, qué sé yo. Después llegaron unas primas a la casa, que sus papás se habían separado y llegaron a la casa, eran más o menos de la edad mía, un poquito mayor, creo que eran una de ellas y la otra, no sé si tenía la edad mía, pero fíjate que éramos tan distintas, no es que ellas fueran malas y yo la buena, no es que yo fuera, éramos muy distintas nomás. Y yo sentí siempre que ellas eran más libres que yo, y tal vez porque no tenían esta mamá que te... ¿Mm? Eh, pero esa fue mi infancia y mi forma de conectarme con el arte fue muy especial, porque mi mamá declamaba, lo que se decía antes, que era una recitadora, declamaba. Ella conoció a Berta Singerman y a grandes declamadoras de la época, y el otro día hablando con una prima hermana mía, que dicho sea de paso, va a cumplir 104 años, es prima hermana mía. Lo que pasa es que mi mamá, mira qué cosa más linda, mira lo que les estoy contando, pero bueno, mi mamá era la menor de 16 hermanos. Entonces yo tengo primos hermanos, como por ejemplo esta prima, mi prima Carmen, a quien yo quiero mucho, que va a cumplir 104 años, to toma pisco sour, fuma, levanta la pierna, lo único que tiene mácula, pero no se da problema mucho por no ver, porque dice, estoy escuchando un poquito menos, pero no importa, y el otro día le celebramos su cumpleaños y ella quería un vinito espumante, y quería esto, quería el otro. 104 años. Y ella me contó y me dijo, tu mamá entró a una escuela de declamación, cosa que yo no sabía. Y tu mamá, me dijo, declamaba mucho. Y mi mamá fue la que me llevaba al teatro, me llevó la primera vez al ballet, me llevó a la ópera, no me acuerdo si me llevó, pero me llevaba a conciertos, porque a mi mamá le gustaba el arte. Y yo tenía un tío, que era de los mayores, que se fue con los años a vivir de vuelta a la casa con los otros, porque él se había ido de Chile como a los 15 años, se fue a la India, se fue a Estados Unidos, se fue a varios lados, que de paso trabajó, creo que de extra, en el Húsar de la Muerte, mira, mira los años, que él amaba las artes también, pero él era bastante esotérico. ¿Mm? Algunos decían que era Rosa Cruz, mis tías decían, ¡Ah! Su tío es fakir. Y después voy descubriendo yo que mi tío había vivido en la India y que lo que hacía era acupuntura. Y mis tías decían, el tío Teodoro, su tío es fakir, porque se entierra unas agujas, no es fakir. Que fakir era acupunturista, el caballero, y de una sabiduría brutal, y desgraciadamente era de los mayores, si no el mayor. Entonces se fue, siendo yo todavía muy chica, debo haber tenido unos 7, 8 años cuando el tío murió, porque me hubiese gustado vivírmelo más. Eh, Era muy especial con ese tío, yo aprendí mucho solo de mirarlo, y tuve mucha conciencia de que él era un ser especial, fíjate. Era muy, muy bonito, era muy delgado, muy moreno, pero tenía el pelo blanco, algo. Entonces tenía una imagen de un hindú, en realidad. Parecía fakir. Parecía fakir, oye. Y mis tías le tenían respeto porque además era epiléptico. En esa época no había remedio para los epilépticos. Y yo me acuerdo que el tío, cuando se quedaba parado así, yo iba donde mi tía, le decía, al tío le va a dar el ataque, para avisar, para que pusieran el cojín abajo, todo eso. Entonces, eso fue parte de mi infancia también. Si mi infancia no fue tanto como de jugar con las muñequitas, era parte de mi infancia, era eso. Y, y después de haber descubierto, ahí empecé a descubrir unos libros que había en una estantería, que tenía una llave, encontré la llave. Y ahí empecé a leer unos libros de grande, digamos, me acuerdo un libro que agarré yo cuando chica, que se llama Dioses, Héroes y Tumbas. Nunca me voy a olvidar. Y mi mamá me dijo, ese libro no es para usted, no lo lea. Y yo ya había leído harto, pero no lo había entendido mucho, claro, porque no tenía el suficiente conocimiento, ni siquiera estoy hablando de cultura, el suficiente conocimiento como para comprender algunas cosas que decía el libro. O sea, mi infancia fue eh, una infancia con una mamá y con tíos y tías, estas dos primas, colegio. Yo siempre me consideré un poquito rara, yo no hablaba mucho y ahora tanto que hablo.
no hablaba mucho, casi nada. Aprendí a leer muy chica, eso sí me La acuerdo. ley de compensación. Ha de ser, digo yo, ¿no? No, porque era como metía para adentro, era como bien rara, era rara. Yo creo que era rara. Bueno, pero es que había aprendido a leer bien chica también, aprendí a leer como a los 3 años. Y porque estaba con pura gente grande. Mis primas llegaron mucho después. Eh, Mi mamá cometió para mí un error, porque yo creo que es una irresponsabilidad, ahora lo pienso así, pero en ese momento era una chochera. Como yo tenía primas grandes que estaban haciendo la primera comunión y qué sé yo y todas las cosas, yo me aprendí todos los rezos, todas las cuestiones, entonces todos chochos miraban a esta niñita que poco menos que era de la gruta de Lourdes o de algo así, porque la niñita se sabía todos los rezos, y le pidieron permiso a su santidad el Papa para que yo hiciera la primera comunión a temprana edad. Razón por la cual les cuento esto, que yo encuentro que es una irresponsabilidad, no es una cosa linda, creo ahora. A lo mejor para ellos era maravilloso. Yo hice la primera comunión un día 8 de diciembre y yo cumplo años en diciembre, a fines de diciembre, pero yo hice la primera comunión antes de cumplir los 4 años. Dime Miren, si qué no es una curioso. irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, porque en definitiva, ya ahí, bueno, cuánta profesión había, me subían arriba de un carro vestida de angelito o con las manos así, no sé. Entonces ya ahí había un cuento de chochera, pero era una chochera de gente grande, religiosa, que te podría haber signado, ¿ah? Mucho. Yo podría no haber estudiado teatro a lo mejor, o haberme metido a monja, o haber hecho, no sé, o haberme creído santita, qué sé yo. O yo creo que el teatro me salvó, ¿viste que el arte salva? ¿Mm? Sí. ¿Y Me cómo salvó, fue me he ido, anda, ¿sabes para dónde? cómo fue el colegio? ¿Qué te entregó el colegio? ¿O qué recuerdas de lo que era la educación que tú recibiste? Eh, Yo estudié en colegio de monjas toda mi vida. ¿Mm? Eh, Razón por la que le digo a la Gaby Hernández, que es mi amiga, que la envidio, porque ella estudió en el Manuel de Sala y ahí había una libertad. No, pues yo estudié en colegio monja y por ende también en la cultura del miedo, porque no te enseñaban a amar a Dios, te enseñaban en rigor a temerle a Dios. Si no haces esto, te va a pasar esto. Teníamos una semana que se llamaba la semana de los ejercicios espirituales. Y en esa semana no se podía hablar, no se podía escuchar radio. eh, Uno no había clases. Uno llegaba a misa, eh, podía comulgar, confesar. Uno se confesaba cada rato, no sé por qué. Yo no hacía nada, tanta cosa mala como andarme confesando, pero bueno, te mandaban a confesar. Y se leían solamente libros religiosos, historias de santos, eh, y era bien opresor, y se llenaba el colegio, me acuerdo en los postes, en los patios, de unos cuadritos que te mostraban los pecados. Entonces, por supuesto que tú veías a los pecadores ensartados y la lengua de fuego para arriba, y el otro medio ahorcado así, y el camino del bien y el camino del mal, y por supuesto que en el camino del mal estaba el teatro. Había uno que decía el camino del bien, entonces iban todos los angelitos, y yo creo que para allá iban los abogados, los ingenieros, los médicos, y después estaba el camino que decía teatro incluso, que donde hacían para abajo, bien, yacha para el infierno, bien chico, almas disolutas. más disolutas, seres pensantes tal vez, que se tenían que ir al infierno, porque a mí me echaban de clase a veces, porque yo preguntaba cuestiones, pero preguntaba de verdad, yo no preguntaba para molestar. Entonces me dice, salga para afuera, ya, Rips, afuera. Afuera porque preguntaba. Una vez me acuerdo, nunca me voy a olvidar, una vez una monja dijo, en algunas religiones a Adán lo consideran un santo. Y yo dije, ¿por qué? Y me dijo, afuera, Rips. Y hasta ahí me quedé, nunca supe por qué. Y nunca indagué, ni me dijo, no, afuera, para afuera. Eso era colegio de monja, entonces
tuve una educación que no era la educación que tal vez hubiese querido, a lo mejor mi tía abuela, yo tenía una tía abuela que era gringa, bien gringa, y quería que yo estudiara mínimo en el Santiago College. Quería que yo me fuera para allá. Yo lo único que quería era irme al Santiago College, cosa que no resultó porque no enseñaban religión. Y mi mamá dijo, no, mi mamá era religiosa, muy, muy, muy. Entonces no pude ir allá y tuve que estudiar en colegio salesiano, que era un colegio donde había estudiado ella y alguna otra tía mía, creo. Y, así que mi educación fue a pesar de, eso ¿Y, es lo que yo te diría. y alguna expresión artística ahí que se haya podido desarrollar en el Sí, colegio? sí, o sea, a pesar de las monjas, el teatro surgió. Había una monja que le gustaba el teatro y armaba, por supuesto, que eran obras de teatro, bueno, desde chica, la típica horita chiquitita del angelito, pero esta monja había conseguido una dramaturgia que era medio italiana ella. Y es gracioso porque fíjate que ella venía de Punta Arenas, ¿ah? Y se llamaba Rita, entonces era Sor Rita, y llegó a Santiago y le tuvieron que cambiar el nombre y se llamó Sor Emma. Esto lo cuento porque fíjate que no me acuerdo mucho, pero es bien divertido, dime que no es divertido. Sor Rita en Punta Arenas y Sor Emma en Santiago. Bueno, esta Sor Emma era bien estricta y le gustaba el teatro y ella me llamó a trabajar en una obra de teatro y descubrió que yo lo hacía harto bien, entonces, y ahí ya estupendo, ya haciendo teatro. Y una vez se me ocurre a mí hacer un grupo de teatro, pero con las peores notas de conducta de un elenco que era desde el kinder para arriba, las peores notas en conducta. Y hacer una obra de teatro con todas se me ocurre. Y ya, y me han castigado y me han sacado el grupo de teatro, bien chica. ¿Y qué me han dicho? Pues armé el grupo de teatro. Entonces hacía teatro en los patios, hacía teatro a cada rato. Y como sabía poesía, porque mi mamá me había, o sea, fíjate que tenía en la oreja poesía que mi mamá dice que ella me recitaba cuando me cambiaba pañales. Y a ti se te queda, qué increíble. No será en esa época donde uno tiene que aprender más cosas cuando le están cambiando los pañales en vez de que le digan ¿Mm? Enseñarte cosas que yo me acordé, después me las sabía, fíjate, y las recitaba en el colegio, y bueno, las monjas igual me explotaban porque yo, acto que había, acto que yo animaba, acto que yo tenía que decir algo, algo que tenía que aprender y algo que tenía que mostrar, y qué sé yo. Y eso me ayudó, fíjate, porque en el colegio había un capellán, en una época fue don Raúl Silva Enrique, nuestro capellán, mira tú qué lindo. Y después hubo otro capellán, que era un capellán menor, que fue el que convenció a mi mamá que me diera permiso para estudiar teatro. Le dijo, esto no es un capricho, usted tiene que tomárselo en serio, señora. Y mi mamá ya estaba enferma. Mi mamá murió cuando yo acababa de cumplir los 17 años y estaba ensayando para entrar a la escuela de teatro en la Católica, estaba ensayando para el examen de admisión. Eh, y fíjate que increíble, porque fue este capellán y una monja que había en el colegio que fueron a ver a mi mamá porque estaba enferma en cama y a convencerla de que me dejara. Qué increíble, bonito, Mira, ¿no? mira, qué bonito. Bonito, bonito, bonito. Porque Sí. fíjate que todo lo que yo había despotricado antes se dio vuelta. O sea, ellos tenían una lectura mía que ni siquiera yo la tenía de mí. Yo lo único que sabía era que yo quería hacer teatro, que yo quería hacer teatro, y eso lo sabía de antes, y quería estar ahí. Era tanto que yo me arrancaba a veces, y cuando salía del colegio me fui una vez a ver dónde quedaba la escuela de teatro en la Chile, y miraba por afuera la puerta, y era como si estuviera, no sé, frente no sé, al Taj Mahal o algo, era como para mí. Y después me iba a ver dónde quedaba la Escuela de Teatro La Católica, La Tarria 90, ahí estudié yo. Mira, era Y como un rito tu mm, decisión ya no, de... sí, no, es mi vocación. Yo creo que por eso yo tengo que dar gracias, que mi vocación sea mi profesión,
pero eso estaba ya de antes. Yo creo que venía de antes, de antes. Yo Es creo un que pri- incluso me viví la primera comunión como una obra de teatro yo. No me la puedo haber vivido yo a esa edad de otra manera. Yo creo que debe haber sido como mirar, y en esa época todavía era bien seria acá ya. es un privilegio poder realizarse en lo que a uno le Uf, gusta, lo que uno añora, uy, anhela. por, por favor, o sea, es lo mejor que te puede pasar, teniendo conciencia de que hay tantas personas en el mundo que tienen que trabajar en algo para sobrevivir y que no es lo que les gusta. Razón por la cual, fíjate tú que yo con el tiempo, en la Universidad Unidad dije, quiero que se abra la escuela de teatro vespertina, Ah, porque qué yo bonito. conozco mucha gente que ha querido estudiar teatro y no han podido y trabajan y qué sé yo. Y tenemos la escuela de teatro vespertina. Es dar una oportunidad Claro, tremenda a quien no ha claro, podido hacerlo de otra manera. claro. Es algo que la universidad debe estar llamada, ¿no? Sí, sí, ha sido muy, muy bueno y han hecho unas cosas maravillosas. Además que es muy lindo porque fíjate que en general la gente del vespertino, como ya ha tenido una vida, ya están trabajando, ya tienen una madurez para enfrentar ciertos textos y para enfrentar el, el- el- el teatro en sí, el realismo, por ejemplo. Ujú, ujú. Y cuando enfrentan ya temas que ya se exceden del realismo, saben lo que están haciendo, entonces tienen una madurez. Y yo pienso que a veces cuando los chicos tienen 18 años, 19, 20 años, salen recién de la escuela o más chicos, ¿m? No está la madurez todavía para enfrentar ciertos textos. En Sí. cambio, en vespertino se ha dado, fíjate, un encuentro muy lindo, primero entre seres humanos, que amaban lo Ujú. mismo y que eran como bolas guachas, en cada uno su trabajo, qué sé yo, y además que se lo toman en serio, se lo Mm, tomaron en serio y los toman en serio ahora. ujú. ¿Mm? Qué ejemplar ese testimonio, Anita. ¿Mm? Anita, y cuéntanos un poco de, porque aquí ya también en este ingreso a la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Católica, entramos ya también a una historia importante de nuestro teatro nacional, porque ahí se han formado grandes actores Eh, y sin duda que se haya formado esta escuela de teatro. Ya hemos hablado de la Universidad de Chile porque las invitadas que hemos tenido anteriores en el ciclo se han formado ahí, nos han contado un poco de esa escuela. mm. Entonces me gustaría escuchar de ti que nos cuentes de esa historia de esta escuela de teatro de la Universidad Católica, en tu época, con quiénes te encontraste, quién eran tus formadores, qué cosas realizaban. Mira, mis formadores, grandes formadores, fueron Eugenio Dittborn, Fernando Colina. Tuve dos clases con Luis Alberto Germans, el dramaturgo maravilloso también, Tony Chico y todas sus grandes obras. Eh, Mucha gente que ha muerto, Enrique Neusbander, Mimo, Movimiento, Norman Day, Hugo Miller, Gabriela Repke, dramaturga que después se fue a Estados Unidos. Que hoy tuve tantos profesores, ya no me voy a acordar de todos. Eh, Había salido, yo fui compañera por ejemplo, yo de la generación donde estaba la Gloria Lazo, la Malenet. Ya había egresado Ramón Núñez, ya había egresado, a qué rato, Tito Noguera, había egresado la Silvia Santelices también. Ellos todos estudiaron ahí, la Violeta Vidaurre, todos ellos habían egresado ya. Entonces, bueno, después cuando yo me encontré en el mundo laboral, yo era la chica de todos ellos. Ahora yo soy una vieja mano, igual que todos ellos. Entretenida como todos ellos, espero. ¿Mm? Eh, entonces yo tuve estos grandes profesores y tuve asignaturas dictadas por grandes profesores. Yo creo que una escuela, una buena escuela, la hacen los buenos docentes.
docente apasionado, no el señor que va a dar clase y a cumplir horas o porque no tiene otra cosa que hacer. No creo en esa gente que dice, ay, fíjate que no me han llamado en nada para hacer teatro, no tenía unas clasecitas que te hagan. No, pues señor, no es así. La docencia es algo serio, es cosa seria. Hay que tener, pero un sentido de responsabilidad enorme, hay que saber, hay que estudiar, hay que estar vigente, hay que saber dialogar generación a generación. Fíjate que yo he dado clases a muchas generaciones. Yo empecé a dar clases, yo fui ayudante ya de actuación cuando estaba en segundo año de la escuela de teatro. Ahí empecé a ser ayudante, segundo o tercer año. Y empecé a actuar ya cuando estaba en segundo, que fue la obra Casimiro Vico, primer actor que tú mencionaste. Estaba efectivamente con Justo Ugarte, con Ramón Núñez, con la Violeta Vidal, grandes actores. La Yoya Martínez también trabajaba ahí. Muchos grandes actores, una gran obra de Armando Moco, es uno de nuestros enormes y grandes autores realistas de Chile, Armando Moco. Y mientras me apareció una cosa ahí en la pantalla, ¿no te apareció a ti? No, pero no una cosa fea, porque una vez estaba en una reunión y apareció una cuestión así como un baile erótico, que estaba, pero no era mío, era de otra persona. Así que vi algo y dije, a mí, chicas, no me habrán metido alguna, no, pero vi que te borraste tú, se borró la mitad de la pantalla. Ah, mire. Bueno, y la Escuela de Teatro de la Católica eran la Escuela de Teatro de la Chile y la Escuela de Teatro de la Católica. El Teatro de Ensayo de la Universidad Católica y el INTUCH, Instituto del Teatro de la Universidad de Chile. Y ya en la época mía, afortunadamente, nosotros ya habíamos empezado a terminar con las rivalidades porque ellos eran, estos son de la Chile, nosotros somos de la Católica, estos son de la Católica, nosotros somos de la Chile. Eran así estos, eran bien puntúos. Y estos hablan así y estos otros hablan más. ¿Ah? Era muy curioso lo que les pasaba. Pero ya en la época en que yo estaba en la escuela, nosotros ya nos empezamos a juntar y no había tanta rivalidad, había otra historia, había otro cuento, habían cambiado las generaciones, estaba empezando la televisión y ahí ya empezaban a juntarse porque los elencos, era muy difícil que de un elenco de la Chile llamaran a alguien de la Católica o de la Católica a alguien de la Chile. ¿Mm? Era más probable que en la Católica llamaran a alguien de la Chile que de la Chile a alguien de la Católica. Entonces, como empezó la televisión, ya empezó a juntarse otros elencos, otras personas, a armar elencos de televisión. Entonces, se empezó a dar cuenta la gente que eran todos iguales, no más edad, lo mismo, y unos hablaban más engolados y tenían que bajar el tono cuando empezaron a hacer televisión, y los que no hablaban engolados ya tuvieron que subir. Ah, mira, se terminó la rivalidad. Y existía el teatro de la Universidad Técnica, que era el Tecnos, que era como, bueno, pero ese es el Tecnos, fija, el Tecnos, era menor. Mentira, todo igual, el docente, buenos docentes en todos lados. Yo estuve a punto también de quedar, o sea, yo quedé en la Chile, yo di el examen de admisión y también quedé en la Chile con un buen puntaje, muy buen puntaje, afortunadamente. Y me pidieron que me fuera a estudiar a la Chile, pero mira lo loco que es la vida. ¿Por qué me quedé yo en la Católica? No porque hubiera estudiado en colegio monja, sino porque cuando fui a inscribirme a la Chile, oh, cosa curiosa, estaba en paro. Entonces, no podía ensayar, no tenía las escenas para estudiar. En cambio, en la Católica me acogieron, me dieron la escena, había alumnos de cursos superiores que te enseñaban la escena, me fui quedando y me quedé. Además que vos la guacha, imagínate, yo acababa de perder a mi mamá. Fue por Fue, realismo. fue realismo absoluto, sí, tienes toda la razón. Entonces, claro, por eso no me fui a la Chile, pero, pero igual, hay mucha gente que cree que yo soy de la Chile, porque yo creo que ya como estoy entré en esa época en que ya todo, para allá, para acá, y empezamos a armar elenco juntos, y hacíamos teatro juntos, empezábamos a hacer teatro infantil por otros lados, entonces, no, bien, bien. Y después, por otro lado, ¿quién se llevaba muy bien? Que eran de la Chile,
con la gente de la Católica y con Fernando Colina y todo eso, eran, por ejemplo, personas de la Chile como Bélgica y Alejandro, ¿m? Que ellos eran muy amigos, porque ellos no estaban en el tema de que esta es la Católica y esta es la Chile. Es un pensamiento mucho más universal, más inteligente, más profundo. Entonces conversaban y ellos, de hecho la Bélgica y Alejandro a mí me acogieron porque me vieron en Casimiro Vico, primer actor, y me acogieron, me ayudaron, fueron bastante guías conmigo, y ellos eran absolutamente del Teatro de la Chile, siempre trabajaron ahí. Ahora, cuando yo iba al teatro, y me arrancaba de mi casa, porque en una época me habían prohibido a mi mamá ir al teatro, entonces decía, voy al cine. Entonces, y una compañera de colegio iban al cine y me contaban la película, y yo decía qué película había visto, y me había ido a ver por Marazán, te invento. ¿Mm? Eh, y yo los había visto a ellos en teatro y era fascinante, fascinante. Mi mamá, la última obra que vi con mi mamá fue La Pérgola de las Flores. Cuando yo vi La Pérgola de las Flores, yo dije, no, yo no puedo hacer otra cosa sino esto. ¿Mm? Y después ya seguí yendo a ver otro tipo de obras también, pero La Pérgola de las Flores es una obra que a mí me marcó muchísimo, muchísimo. O sea, yo dije, yo quiero hacer esto, y pues me acuerdo que tenía el long play, el disco, el long play, el vinilo que le dicen ahora, el vinilo, y lo ponía todos los días cuando volvía del colegio, todos los días el disco, yo estaba en el colegio cuando vi La Pérgola. Y todos los días darle que suene. Por suerte les gustaba a mis tías y a la gente, porque si no me habrían machacrado en la cabeza. Eh, y bueno, mi aprendizaje en la Católica fue muy importante, no por solo aprender teatro, sino por comprender lo que era ejercer la vida. No sé cómo explicarlo mejor. Ejercer la vida responsablemente, observar la vida, mirar el mundo con otros ojos, no andar por la calle mirando allá, acá, no, mirar el mundo, eh, comprender el mundo, leer diarios, abrirme un poco más allá de la historia de Chile, porque cuando uno estaba en el colegio, un colegio de monjas, tú de alguna manera no tenías idea qué es lo que estaba pasando afuera, salvo lo que estaba pasando con los comunistas. Me acuerdo que en mi colegio los rusos eran los malos. Las monjas siempre nos decían que los rusos eran los malos. Entonces, para mí los rusos eran los malos y los norteamericanos eran los buenos, como en las películas del cowboy, que los cowboys son los buenos y los indios son los malos. Ese era mi mundo así. Cuando entro a la escuela de teatro, se me abre la vida y empiezo a comprender que bueno, que estos señores no eran los malos así, sino que pensaban distinto a todos, y que todos también, y después rápidamente empiezo a comprender muchas más cosas, porque estaba la guerra de Vietnam, en esa época, cuando estaba la guerra, el mundo estaba bullente, había sido la muerte de Kennedy. ¿Mm? Entonces ya el mundo no era que tú vas a la esquina y lo pasas bien y los rusos son los malos y los norteamericanos son los buenos. Es un poquito más grande, un poquito más terrible, un poquito más te exige. O sea, ejercer la vida es algo más importante que encerrarte en una burbujita. Aprendí mucho, mucho. Supe pararme en la vida con propiedad, con mayor propiedad. Me sentí en mi lugar. Sabía que estaba en mi espacio, que no era el espacio de tu casa y de tu dormitorio, no, ese era mi lugar. Hablábamos el mismo idioma. Yo no ¿Sabes, podía... ¿Mm? sabes que a eso lo llamamos el pensar situado? Eso. Y es cuando uno toma conciencia
de sí mismo, porque vivir tiene ciertos grados, no se vive siempre en una continuidad, ¿no? La Claro que vida sí, tiene distintos claro que sí. momentos, y en esa toma de conciencia, Kierkegaard, por ejemplo, un existencialista, dice que es el estado de neonatalidad, y es un Ah, volver a nacer. bueno, eso me pasó a mí. Estoy cierta, estoy segura que fue eso. Volví a nacer. Volví a nacer dentro de este útero del que siempre estuve, en el que siempre estuve, de alguna manera. Aún estando en el otro, en el útero de mi madre, ya eso estaba. La Gabriela Mistral lo recoge muy bonito en un poema que se llama La Otra, y que comienza bien sencillamente. Dice, una en mí maté. Amo a Gabriela Mistral, la amo. Una de las cosas que me quitó la pandemia fue que en algún momento, yo creo que ahora ya o no hay presupuesto, no tienen ganas, o no sé lo que será, o han pensado en otra persona, si es que lo hace, no lo sé. Fue que iba a ser la Gabriela Mistral en una serie yo. Te veo de Gabriela Mistral. Me encantaría, la amo, realmente la admiro. Recuerdo, nunca olvidaré, mi mamá me llevó a ver el ataúd. Cuando estaba en Chile, estaba expuesta, fuimos a verlo En la Universidad de Chile. en la Universidad de Chile. Una cola inmensa. Nosotros pasamos un poquito antes, que mi mamá tenía lo que se llamaba no sé, se llamaba rompefilas. Un rompefilas que le había dado un tío mío. Mi tío había sido uno de los, ahora parece que, ahora uno lo dice con pudor, pero en esa época yo lo decía con orgullo. Había sido uno de los primeros directores generales de Carabineros de Chile, hermano de mi papá, con Oscar Reeves Leiva, que por supuesto que era de esos carabineros que no habría sacado un peso ni de la caja chica. Además, como medio, como un poquito gringo también, él tenía un sentido, era muy riguroso. La familia de papá muy riguroso, muy serio, Importa la ética, ¿no? uh, la ética, la ética de Amador, como dice Sabater. Leí una vez algo que es bien interesante, fíjate. Pero no les voy a echar a perder la vida, pero si quieren echarle una mirada, échenle una mirada. ¿Cómo se puede ejercer la ética con los 10 mandamientos ahora, en la actualidad? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Mm? ¿Por dónde? ¿Por dónde empezáis? ¿Por dónde te metís? ¿Por dónde? ¿Qué es la ética? Partamos de la base. ¿Qué es la ética? Ahora, actualmente. Es la misma, sí, es la misma tal vez, pero ¿cómo la ejerces? Se vive en lo privado, se vive en lo público, hay un debate. Porque El otro dice día uno, estaba yo hablando tengo con... mi propia ética, y la vive en su intimidad, pero parece que en lo público no aparece. No, pues, es que yo soy una persona ética, pero de repente no. Fíjate que el otro día estaba hablando con unos amigos. Yo les cuento a todos igual porque estamos todos conversando, ¿no? Estábamos conversando con unos amigos y me decía, bueno, pero es que si Chile siempre ha sido corrupto. No, no. Dijo uno de ellos, no, antes no. ¿Pero cómo? Le dijo, ¿y se acuerda cuando se sacaban los partes? Ah, ¿y cómo se sacaban el servicio militar? Claro, y esas son la petit corrupción que va de poquitín, de poquitín, de poquitín, poquitín. Claro, esos son, yo le decía, no, pero esas son relaciones, dije yo, claro, no se vivía como corrupción. Y la mujer del amigo con el que estábamos, que es extranjera, decía, no, pues eso es corrupción, de alguna manera es corrupción. Y es verdad, y yo me he sacado parte, La cultura del privilegio. me he sacado parte por la tele, el privilegio de la tele. Hablemos un poquito de la tele, de tu año Mm.
en teleserie, Mm. por lo menos el cariño del público No, es algo importante, ¿no? yo lo pasé bien haciendo televisión en épocas gloriosas, con grandes elencos, con buenos textos, donde esperar no era una tortura. Nosotros esperábamos porque, me acuerdo que Jaime Badel decía, a uno le pagan aquí por venir a esperar, mientras se armaban las demás escenas. Pero el esperar para nosotros era de grandes conversaciones, era interesante, hablábamos de teatro, de qué es lo que podíamos haber hecho con esta obra, con tal otra. Actualmente, yo que estuve hace poco, las conversaciones eran, ¿y tú eres embajadora de qué producto eres embajadora? ¿Y tú te compras la ropa en Miami o acá? Y yo dije, no puede ser, esta cuestión no puede ser, no puede ser. Yo quiero irme. No, no puedo creer que esas mismas personas no las he visto, pero que esas mismas personas de pronto intenten, por ejemplo, hacer un Chekhov, un Ibsen, si tienen en la cabeza ser embajador de tal producto o comprar la ropa en Miami, no puede ser. Para mí no puede ser. No puede ser porque es lo anti-arte. O sea, si tú haces arte, no debes, no es que no puedas, de poder puedes, pero no debes, tienes que ser un poquito más exigente contigo y no vivir de acuerdo a lo que está estúpidamente de moda, porque es una tontera. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabes Porque, qué? sí, ¿Sabes dime. que yo veo una fortaleza en lo que hace el teatro chileno hoy día? Porque Claro. tenemos una televisión mala, tenemos una programación cinematográfica peor que la televisión, tal vez, por el control que hay en el tipo de películas que se Claro, exhiben, la poca cabida que le dan, por ejemplo, al cine chileno, que la tienen una nada. semana y lo sacan. Mm, Pero el teatro chileno es de una claridad, calidad y diversidad que en otros aspectos de la cultura no están presentes. mm, mm. No sé si comparte el juicio Comparto, de lo que hace el teatro hoy día en Chile. yo comparto plenamente, comparto plenamente. Ahora sí creo que también lo hace la música. Mm. En Sí lo todo, hace la música también. la música también. Y llega a otro escenario en la música que el teatro lamentablemente no llega. Sí. Mm. Llega a otros espacios también. Llega a otro espacio hay un lenguaje que es envidiable, el lenguaje de la música que es universal, ¿m? Que pueden sacarla, salir, ver, leer, cambiar. Nosotros no podemos, teatro, hacer eso, porque si yo quisiera ir mañana, el día de mañana, y hacer una obra en Alemania, claro, tendría que poner generador de caracteres, pero no es lo mismo. Pero el lenguaje de la música es fascinante. ¿M? Lo mismo la danza moderna, yo encuentro que es espectacular. Porque se ha perdido, y la danza popular, y recuperar la danza folclórica, oye, la verdadera danza folclórica, la de verdad, cómo se baila la cueca pero de verdad, no como uno le cuenta a otro, mire, así se bailaba la cueca antes acá en Chiloé. No, báilela como es, así como recupere su lenguaje, recuperar el norte. Hay cosas maravillosas en el folclore chileno que están absolutamente sumergidas y perdidas y están mal entendidas, porque cada vez es más sofisticado el vestuario de las personas que bailan, entonces ya de tener la autenticidad que tenía. ¿Y a quién le bailaban? Generalmente eran bailes religiosos o bailes a un dios o bailes a la tierra. Lo mismo la música, o sea, ¿con qué estábamos conectados? Y por eso yo creo que estamos tan perdidos ahora. Yo no estoy en absoluto en contra de la tecnología. Mira lo que estamos haciendo ahora, y lo puedo hacer y puedo apretar el botón y toda la cuestión, y mandar mails, y todo eso lo puedo hacer. Sí. Me cargan los Excel, sí, me cargan. No me gusta. Bueno, Tenemos varias coincidencias. así, qué bueno, me cargan. Eh, pero,
claro, hay que encontrar lo mejor de lo actual, pero no desfigurar. Es como no es como automatarnos, es como auto inventarnos lo que creemos que es mejor porque es aparentemente más sofisticado y más bonito. Eso es algo que se ha perdido mucho, la estética, la esencia de la estética. Ujú, Porque ujú. no es porque más lentejuela es más brillante, es más estético, mentira. Yo puedo ver 25.000 lentejuelas en un escenario y si no está bien hecho hay 25.000 lentejuelas. Y puedo ver una persona que está con un blue jean o con un pantalón o con un vestido, una enagua y está haciendo algo maravilloso. Me ilumina Claro, la vida enterita, toda ella. claro. Cuando te emociona, te llega adentro. ¿Para qué Ujú. poner tanto brillo? ¿Para qué tanta cosa tapando nuestra esencia? Y eso, por ejemplo, yo encuentro que la música, las artes, van a tener un momento en que, y ya están teniendo, y lo que hace el teatro, por ejemplo. Y yo siempre quiero hablar de todas las artes, como además estoy en la Academia Chilena de Bellas Artes, que, ¡hoy qué honor! Me eligieron miembro del número. ¡Qué honor! ¿Ah? Felicitaciones, Juanita. ¿Eh? Soy miembro del número. Eso es importante, así que tratenme como Y eres, y de eres, ahora y en eres, adelante. y eres decana de una facultad de arte también. Sí, soy decana de una facultad de arte, sí. Fui directora de una escuela de teatro, empecé como dando clases. No, empecé a hacer actividades desde que neonací, ¿ah? En la escuela de teatro, ahí. Empecé a hacer todo esto desde entonces. Lo que pasa es que después vas creciendo y vas teniendo otros roles nomás, Claro. pero sigo siendo la misma Sí. que se sorprendió. No quiero nunca dejar de sorprenderme. Ujú. No quiero nunca dejar de ser cabra chica, en el fondo. No quiero nunca perder la capacidad de emocionarme, de ponerme nerviosa antes de un estreno, Eh, de todo eso. Decía por ahí una filósofa española, María Zambrano, que la encuentro bien parecida a la Mistral en su escritura. No hay como ser niño y perderse en una tarde de fiesta religiosa en el pueblo. Oh, lo mejor, por lo mejor que te puede pasar. Oh, Anita, no quiero sí, dejar de pasar los mensajes que te han ido dejando, pero me gustaría también aprovechar de dejar en la conversación algo de tu experiencia con grandes directores como son Raúl Ruiz, Silvio Cayosi, en tu oh, experiencia cinematográfica. Cuéntanos un poco lo que significó trabajar con grandes cineastas chilenos. sí. Bueno, con Raúl Ruiz yo estaba aterrada. Era la primera película que hacía, era muy chica. Tenía mucho miedo, el texto era complejo, el texto que era un monólogo en idiomas, en lenguas, y me asusté mucho. Lo hice con mucho susto y con poca conciencia de lo importante que era. Y con este señor fantástico, que yo lo miraba y encontraba que tenía yo creo que percibí que era algo más que un director de cine, que tenía algo más adentro, que era como él en sí ya era un novelista, un escritor, un filósofo. Eso es lo que yo percibí de él. Estuve un día, una mañana, haciendo ese monólogo. Me ayudó Lucho Alarcón, que conocía mucho a Raúl Ruiz, y permitió que yo estuviera lo más solita posible dentro del set, porque estaba tan asustada, que yo decía, se me va a olvidar esta cosa, porque era difícil el texto de aprender. Con Silvio ya somos amigos. Con Silvio ya habíamos intentado trabajar antes en otra película, no me habían dado permiso en el canal. Y fue maravilloso mi experiencia de haber hecho esta película ahí de pronto al amanecer y en un lugar que yo quiero mucho, mucho, en un sitiecito chico ahí, no en los lugares top, sino en un lugarcito, cerquita de un cementerio muy bonito, en Teupa, ¿m? Que es Chiloé. Chiloé es para mí
La gente diría mágico, para mí es más que mágico, fíjate, es tu adentro. Chiloé tiene vida interior, tiene un algo generoso, combativo y bullente. No sé cómo explicarlo bien, que siempre lo percibí. Lindo, y además que es bello. Además es bellísimo. Siempre pensé yo que Chiloé se debía parecer, que Irlanda se podía parecer a Chiloé. Y cuando fui a Irlanda, ¿sabes que sí se parecía? Pues tienen un clima similar, etcétera, y las lomitas y lo verde, y la gente, y la calidez, había algo que tenía que ver. Mira tú, qué lindo, esas tejas. Bueno, con Silvio fue una experiencia maravillosa. Estuve en 2 viajes eh, y grabamos en las casas estas que él había conseguido. En Minga las había llevado a los lugares donde él pretendía. De hecho, hizo un pueblito en un lugar, pero a mí me tocó trabajar fuera de ese pueblito en 2 lugares. ¿Mm? Y que eran las casas auténticas, que incluso hubo que limpiarles las telarañas que tenían arriba, porque los chilotes abandonan las casas pero no las botan. ¿Mm? Mi sensación es porque tal vez ellos creían, o lo que supusimos una vez con Silvio, era que porque tal vez creían ellos que seguían viviendo parte de sus ancestros, entonces las abandonan, se van a una casa más moderna, pero quedan las casas. Y esas fueron las que rescató Silvio y las llevó. Hizo este pueblito y puso otra en otro lado y en otro lado, en el prostíbulo que era mi personaje, que yo vivía en el prostíbulo y era la madama del prostíbulo, estaba en un lugar que era, tú podrás decir que inhóspito, que sí, sí lo es, frío, viento, pero era una casa rescatada, también había sido, yo creo que una especie de cine o teatrito o guachita en las épocas A, porque tenía un pequeño escenario. Y otro lugar que me tocó también, que era la cocina de ese lugar, era otra casa, que también lleno de telarañas y tenía toda su historia, eh, muy, muy lindo, muy, muy crecedor. Trabajar con Silvio para mí es un placer porque Silvio es un tipo tranquilo, sabe lo que quiere. En Chiloé nos costaba mucho de repente filmar porque el clima es maravilloso, pero es cambiante. Por ende cambia la luz a cada rato. Entonces de repente parábamos la escena, se fue la luz, cambió la luz, porque se nos llenó todo de nubes. Había que esperar que se fueran las nubes y volviera a aparecer el sol para tener la misma luz. ¿Mm? Era genial. O de repente una bandada de pájaros que se nos metía por los audios. Entonces después aprovechar la bandada de pájaros y esperar que a los pájaros se les ocurriera volar de nuevo. Mágico, todo lindo, precioso, no fue. Trabajar con Silvia para mí ha sido muy, 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 muy importante. ¿Mm? Me encanta hacer cine, me gustaría hacer más cine. Eh, y buen cine, yo he hecho mucho corto. Trabajo mucho con gente joven, ¿ah? Todo lo que puedo. La gente que está saliendo de las escuelas y que generalmente muchos actores o actrices no quieren trabajar porque no hay plata. Pero yo sé lo que les cuesta a los cabros en sus egresos y a las chiquillas en sus egresos el montar algún corto. Entonces, tú sabes cuándo vas a cobrar, a quién le vas a cobrar, o a una productora o a un chico que está egresando y es su producto y va a necesitar hasta la última chaucha para la ampolletita, para el gaffer, para el masking tape, para el cafecito, para lo que sea. Entonces, por eso me gusta trabajar con ellos. Por supuesto que elijo. De pronto hay algunos textos que no me resultan tan interesantes y les doy alguna excusa. O definitivamente les digo, mira, no me parece interesante por esto, por esto, por esto, pero es mi óptica, o sea, no es la de ellos. O sea, no me voy a meter en la creación de ellos. Pero me gusta mucho trabajar con gente joven. Creo que uno aprende mucho, y más aún ahora que somos muy diferentes, los chicos jóvenes son muy diferentes, tienen otros estímulos, no les pidamos que sean hoy como están estos cabros ahora, antes no eran así, por supuesto que antes no eran así, y por supuesto que están así ahora.
Y es porque nosotros hemos hecho que ellos estén así ahora por el mundo que les hemos dado y el espacio que les hemos dado. Entonces hagámonos responsables, conversemos con ellos, comprendámoslos. No los retemos, Sí. no los encontremos que todo está terrible, ni que, fíjate que de repente llegan a la universidad, que es increíble, llegan vestidos de anime. Entonces, la cosa más rara, pues un monito carcos, entonces tú puedes decir, pero estás tan loco. No, anime. Entonces yo les pregunto qué personaje es, porque muchas veces uno no tiene idea qué personaje es. La mayoría, las veces, para qué voy a decir muchas veces. ¿Qué personaje está haciendo? ¿Qué personaje es? ¿Y este qué hace? ¿Y qué, por qué pasa? Y ese es el estímulo que ellos tienen, el que están llevando. Te estoy hablando de distintas carreras. Entonces Sí. uno tiene que entender por qué eso los estimula, por qué les pasó. ¿Mm? Y lo Mm. otro también, entender por qué están empezando a beber tan rápido desde chicos. ¿Por qué se quieren anestesiar? ¿De qué? A lo mejor de lo que lo mismo nosotros le hemos dado. Ahora, Ujú. entró la droga entró. Y entró, Mm. entonces hagámoslo responsable. Hay droga. Ahora, en las artes es muy difícil que, que la gente en general trabaje en teatro, por ejemplo, drogado, porque tú tienes que tener una de las leyes del teatro, del buen teatro, es tener confianza, confianza en el otro. Si uno se queda en blanco, el otro te ayuda, o si te cae, de hecho existen los ejercicios de confianza. Ujú. ¿Mm? Pero si Ujú. tú estás con droga, la gente dice, todos los artistas son unos drogos. Mentira, mentira. Ujú. El mundo es una gran bola de droga. Porque fíjate, si tú te llegas a caer o algo, te tiene que alguien recibir. Si tú estás Ujú. drogado, no puedes hablar bien, no puedes dialogar bien, no escuchas bien. Entonces hay que tener mucha conciencia de eso. Ujú. Yo siempre le digo a los chicos, mira, yo sé que fuman marihuana, yo sé, no puedo decirle, ay, no fume marihuana, no, no fume mientras está en clase y en la universidad. Y si va a ir a una discoteca, fume tranquilo, no se embriague, no se anestesie. Usted tiene que estar alerta, mirar la vida. Usted quiere ser artista, usted tiene que estar alerta, vivir la vida, saber qué está pasando. No puede apagar la luz, no puede cerrar todos sus sentidos, al contrario, tiene que tenerlos abiertos para que pueda transmitir lo que el autor quiere transmitir, lo que usted quiere transmitir, lo que su cuerpo quiere transmitir. Su cuerpo es su herramienta, cuídalo. Ujú. No soy patata, Ujú. me gusta el vinito, me gusta de vez en cuando tomar el whisky. Antes me gustaba más el whisky que ahora. Ahora, pues, cuando uno está más mayor, parece que no puede tomar ni mucho destilado que le dicen. Por eso estoy tomando Coca-Cola sin gas. Singa. Anita, tres cosas que quiero mencionar para sintetizar que me parecen muy importantes como estímulo para la vida social y política que enfrentamos hoy día en nuestro país. Primero es ese relato que hiciste de encanto con lo mágico, ¿ya? Después de cultura en donde se nos ha impuesto un deber ser que tiene que ser como dominado por el imperio de la razón. Mm, Volver a lo mágico me parece que es refrescante y vitaliza nuestro ser. Después señalaste esto de cooperar en trabajos con los jóvenes, pero principalmente de ahí este ánimo de cooperación y solidaridad. mm, Esta solidaridad que también parece que desde hace un momento post-estallido empezó también a renacer. Estábamos como muy encerrados en un individualismo y parece que hoy día hay ciertos hitos que marcarían que estamos llamados a actuar más responsablemente en una vida comunitaria. mm. Yo Y ahí, creo y espero. Te quedaste pegado. cuidado
y reconocimiento a los jóvenes. Mm. Creo que ese aspecto también es fundamental. A los jóvenes generalmente se les invisibiliza, se les infantiliza, ¿ya? Y ellos son sujetos protagónicos de la historia, ¿no? Claro. Entonces me parece muy importante esto que señalabas. Y ahora te voy a leer algunos saludos, ¿ya? Qué nervio, ya. Dale, dale. Ya, a ver. Bueno, Mónica de Pablo, que es una cantante que trabajó con Radrigán, dice: buenas noches, hermosa mujer y hermosa actriz. Radrigán es un punto aparte en la dramaturgia chilena. Poesía y ferocidad entretejidas. Sí, señora. Ese es su recuerdo de Radrigán. También dice que bello el texto de Antígona, que es atemporal, dice. Después aquí el Sonjara: qué orgullo poder verle y decirle que me encantan sus teleseries. Qué lindo. Después Gracias. Patricio, que nos acompaña aquí en la conexión, dice que le encantó esa definición del arte, que es un riesgo, y él le agregaría que es un desafío constante, pero que a la vez genera como una especie de adrenalina, pero que lleva al resultado esperado a pesar de la adversidad. Sí, señor. Sí, señor. Después de esto de haber sido de tu comentario a propósito de tu formación religiosa, dice: por eso le salía también el papel de monja en las teleseries. Y que estuviste en la casa de los 10 personificada de monja, dice. ¿Sí? Ah, capaz. Bien, bien, Anita, esos son los saludos que te han dejado. Yo te doy muchas gracias porque nos donaste este tiempo para la conversación, que esto no es ni por aplauso, porque aquí ni escuchamos los aplausos, ¿no? Entonces es solo por una vocación, por el diálogo y por querer contribuir a la formación cultural y a la memoria también de nuestro país. Así es que Yo te quiero darte las agradezco. gracias a ti por haberme invitado y quiero darte las gracias por lo que estás haciendo. ¿Mm? No solo con estas entrevistas, lo que estás haciendo en general en el mundo de las artes, en el mundo del pensamiento. Gracias, Anita. Cómo Qué estás bueno pensando y lo que estás recibir, aportando a Chile ahora. qué Quiero dar bueno las gracias recibir. también por los regalitos que mandaron. Son las únicas 3 cosas más vírgenes que tengo en mi casa. No he abierto ninguno. Ya, mencionemos, es un pisco huácar, es una sidra quebrada del Chucao y un vino ventisquero. Tan virgen es virgen, no puedo decir lo mismo de mí. Bueno, cuando los pruebes vas a disfrutarlo porque son unas bebidas chilenas patrimoniales exquisitas. Maravilloso. Agradezco enormemente a toda la gente. Muchas gracias, muchas gracias. Y espero encontrarnos en el arte, en la vida, en un abrazo y en la solidaridad y hacer las cosas mejor para nuestro país siempre. Muchas gracias, Anita. Te dejo un abrazo y nos despedimos ya por esta conversación. Que estés muy Abrazo bien. grande, Alex. Muchas Muchas gracias. gracias, Anita. Cariños, Hasta cariños a luego. todos, a tu familia, a todos. Gracias, Patricio. Gracias a la Chao. Casa de los 10. Gracias. Chao a Chao. todos. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches.